Dios te bendiga, hermano. Mi nombre es Luis Omar Rojas Dávila. Pertenezco al Ministerio Nuevo Pentecostés de la Parroquia San Esteban Protomártir, ministerio católico, ¿verdad?, que se dedica a predicar la palabra de Dios y a demostrar el poder del Espíritu Santo. Estoy aquí en esta hora, ¿verdad?, porque quiero hablarte de una palabra poderosísima que yo sé que si le pones oído y le pones atención va a cambiar tu vida, va a marcar tu vida para siempre. La palabra de Dios dice en el libro de Juan 14:12, dice la poderosa palabra de Dios, Jesús hablando. Este es Jesús hablando en el libro de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 12. Juan 14:12 dice lo siguiente: en verdad os digo, que si alguno cree en mí, hará también las obras que yo hice, y como yo voy al Padre, también las hará mayores. Esto es palabra de Dios. Voy a volver a decirte lo que dice. Dice, en verdad os digo, o de cierto los digo, que si alguno cree en mí, las obras que yo hice, este es Jesús hablando, las obras que yo hice, las hará él también, y las hará aún mayores. Esto es un versículo poderosísimo. Este es Cristo dirigiéndose a su pueblo, a sus discípulos, a los que le seguían. Mas sin embargo, la palabra no era solamente para sus discípulos. Jesús dijo, aquel que cree en mí, aleluya. Todo aquel que cree en Jesús hará las mismas obras que Jesús hizo, y las hará aún mayores, ya que Él va al Padre. Esto es poderoso, pero ahora escúcheme bien. Este es un versículo bíblico que hemos usado nosotros los predicadores para hablar sobre milagros, para hablar de que Jesús sana, y que si Jesús sanó, nosotros podemos ser instrumentos de sanidad. Y eso es bien cierto, que si Jesús hizo milagros, nosotros podemos hacer milagros, que podemos hacer los mismos milagros y las mismas sanidades que hizo Cristo. Y esto es real. Cristo nos está diciendo que si creemos en Él, haríamos las mismas obras. Nos dijo, a lo mejor las van a hacer. No. Él dijo, aquel que cree en mí va a hacer lo mismo que yo hice, y como yo voy al Padre, lo hará mayor. Pero yo quiero darle otra perspectiva a esta palabra. No solamente Cristo está hablando de milagros, y está hablando de señales, y está hablando de prodigio. Cristo está hablando de las mismas obras que Él hizo. Y no solamente decir que esta palabra es solamente para milagros y sanidades, es un error. Cristo hizo muchísimas cosas, y hoy yo quiero hablarte de dos cosas importantísimas que Jesucristo hizo, que tú y yo, si creemos en Él, lo haremos. La primera que yo quiero hablarte es, mi querido hermano, es que Cristo venció al pecado, aleluya. La palabra de Dios dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 4 del libro de Hebreos, versículo 15 dice, escúchame bien la palabra de Dios, dice, pues no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestra flaqueza, ya que ha sido probado en todo como nosotros, en excepción del pecado. Esto es palabra de Dios. Voy a volver a leerlo. Dice, pues no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestra flaqueza, ya que ha sido probado en todo como nosotros, excepto en el pecado. Esto es palabra de Dios. Esta palabra dice que Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, fue probado en todo como tú y yo. Por eso dice que no puede. Claro que puede. Nuestro sumo sacerdote puede estar con nosotros en los momentos difíciles, puede compadecerse de nosotros, porque Él fue probado en todo. Él conoció el sufrimiento, Él conoció el llanto, Él conoció el dolor. En lo único que Él no fue probado, en lo único que Cristo no falló, fue en el pecado. Jesús venció el pecado. La palabra de Dios dice que Cristo dijo, por ahí viene el príncipe de este mundo y nada tiene en mí. Porque Satanás no tenía nada en Él, o no podía ganar provecho en Jesús, porque en Jesús no había pecado. Cristo Jesús fue santo, en Él no había pecado. Jesucristo venció el pecado, y la palabra de Dios dice en Juan 14:12 que si creemos en Él, haremos las mismas obras que Él hizo. Y una de las obras que hizo Jesús fue que Jesús venció al pecado, aleluya. ¿Cómo yo puedo hacer las obras de Cristo? Número uno, mi querido hermano, en Cristo no habían excusas. Cristo sabía que no podía caer en el pecado.
Cristo derrotó al pecado porque Él sabía que no podía tener relación con el pecado, que el pecado nos separaría del propósito del Padre. Y el propósito del Padre para con Cristo era que Él fuera a la cruz del Calvario y muriera por ti, por mí, y nos diera vida y vida en abundancia, aleluya, que nos resucitara en el último día. Jesucristo no tenía excusa. Jesucristo estaba consciente de su llamado. El segundo paso para vencer el pecado: tienes que estar consciente de tu llamado, de tu propósito en la tierra. No hay excusas para ti. Si Jesús dijo, de cierto les digo, que el que cree en mí hará las mismas obras, eso quiere decir que tú tienes lo suficiente por medio del Espíritu Santo para vencer el pecado, aleluya, para salir de las garras del Jade, aleluya, para salir del problema, de la circunstancia. No te mantengas en el pecado. Y tú dirás, hermano Omar, es que ya este mensaje lo hubieras puesto en el día de ayer o lo hubieras puesto hace un mes atrás, porque hoy estoy sumergido en el pecado. Te tengo grandes noticias, escúchame. La palabra de Dios dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios, aleluya. Que si tú estás metido hoy en el pecado, si tú estás hasta el cuello de pecado, yo quiero decirte algo, que la gracia de Dios es suficientemente poderosa para sacarte del lodo y levantarte y ponerte en el lugar que deben de estar los hijos de Dios, aleluya. Si Cristo venció el pecado, eso te garantiza que tú también vencerás, que tú también derrotarás al pecado. Ay, hermano Omar, es que yo tengo grandes faltas. Yo tengo grandes pecados. Yo tengo grandes pecados que nadie conoce. Incluso soy un líder, soy un servidor y tengo grandes pecados ocultos. Yo quiero decirte que tus pecados ocultos no son ocultos. Dios los conoce. Y si tú se los expones, si tú se los presentas y dejas de intentar de esconder tus pecados, que es estúpido intentar de esconderse de alguien que es omnipresente. Él está en todo lugar, en todo momento y en toda hora. Es estúpido intentar de esconder tus pecados de alguien que todo lo sabe. Él sabía que ibas a pecar antes de que tú estuvieras en esta tierra. Mas sin embargo mandó a Jesús a la cruz. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. Por eso la sangre de Cristo tiene el poder para limpiarte, porque Él en su humanidad como persona no conoció pecado, pero Dios descargó nuestro pecado sobre Él. Isaías 53 dice, mas nosotros lo creíamos azotado y herido por Dios, pero eran nuestras faltas, eran nuestros dolores. Eso fue lo que Él llevó a la cruz, aleluya. Si hoy estás ahí diciendo, hermano Omar, es que el pecado me está consumiendo, es mentira del diablo. Él dijo que tú harías lo mismo que Él, y Él venció el pecado. Él venció el pecado y tú también vencerás. Ah, Omar, Jesús era Dios. Filipenses dice que Él no se apegó a su condición de Dios. No. Él se despojó de su condición divina y tomó semejanza humana. Se convirtió en un hombre como tú y como yo, aleluya. Y fue ungido por el poder del Espíritu Santo. Y por el poder del Espíritu Santo se mantuvo santo. Y tú dirás, es que el Espíritu de Dios vino sobre Jesús, también vino sobre ti, hello. El mismo Espíritu que estaba sobre Cristo fue el mismo Espíritu que Cristo mandó en tiempo de Pentecostés, que sopló, que vinieron las lenguas de fuego sobre los apóstoles. Ese es el mismo Espíritu que estaba sobre Cristo. Jesucristo dijo, yo vencí y yo vencí el pecado, y como yo vencí, tú vas a hacer lo mismo que yo hice, porque yo te lo estoy diciendo, en la palabra de Dios la que te está hablando. Jesucristo es el verbo que era Dios y estaba con Dios, aleluya, que existía antes de todas las cosas, y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria que recibe del Padre como el unigénito de Dios. La misma palabra de Dios se engendró en el vientre de María y tomó
tomó cuerpo humano, aleluya. Y la misma palabra de Dios te dice, tú vas a hacer lo mismo que yo hice. Si Él venció el pecado, tú vencerás al pecado. Aleluya, la palabra que creó el mundo, cuando dice la Biblia en el libro de Génesis, dijo Dios, y 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 creó Dios cuando dijo, creó Dios cuando habló. Esa palabra se hizo carne y es Cristo, y Cristo venció el pecado. La palabra de Dios venció el pecado, y la palabra de Dios te dice, yo voy al Padre, tú vas a hacer lo mismo que yo. Aleluya. Yo no sé si te estás alegrando, pero este es motivo de gozo. Este es motivo para disfrutar. Porque si hay pecados que te tienen atados, que si hay pecados que te tienen, mi querido hermano, enjaulados, que si hay pecados que te tienen deprimido, hoy puedes ponerle un basta y decir, yo agarro el poder que me dio Jesús. Agarro el poder por la palabra que declaró Cristo. Y yo voy a hacer lo mismo que Él hizo. Antes de fijarse en los milagros, fíjate en las cosas pequeñas. Fíjate en tu vida, aleluya. Porque no solamente habla de milagros, las mismas cosas que Él hizo, sino habla también de santidad, de obediencia, aleluya. La segunda cosa que Cristo hizo que yo quiero hablarte este día. La primera fue que Él venció el pecado. La segunda, escúchame, Cristo venció la carne. Cristo supo someter su humanidad. Quiero leerte una palabra gloriosa, poderosa en el libro de Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5 versículo 22 dice así la poderosa palabra de Dios. Dice, ahora bien, las obras de la carne son bien conocidas. Las obras de la carne todo el mundo las conoce, son bien conocidas. Dice, fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odio, discordia, celos, ira, ambición, división, disensiones, rivalidades, borrachera, comilona y cosas semejantes. Sobre todo esto os provengo y les advierto, quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. La carne te va a llevar a perder el reino de Dios. Las manifestaciones de la carne te van a llevar a perder el reino que Cristo ganó para ti, que Dios preparó para ti. Orgías, borrachones, divisiones, odio, celos. Todas estas cosas te van a llevar a perder el reino. Gálatas 5:22. Te van a llevar a perder el reino. Romanos 8 en adelante puedes ver esta palabra ahí también. Que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Porque la carne se opone al Espíritu. Y Jesucristo venció a la carne. Jesucristo venció sus pasiones. Jesucristo venció el ego. Jesucristo venció los celos. Jesucristo venció el bochinche. Jesucristo venció la pornografía. Jesucristo venció su propia humanidad egoísta. Él la sometió a Dios. Aleluya. En Cristo estas cosas no se estaban manifestando en su carne, en su naturaleza humana. Él las tenía bien sometidas, bendito sea Dios. Y Jesús dice en Juan 14:12, las obras que yo hice, si ustedes creen en mí, las harán. Puedes someter la carne. Puedes vencer al pecado, aleluya. No te mantengas viviendo una vida de carnalidad. No te mantengas viviendo una vida de pecado. No te mantengas diciendo yo no tengo poder contra esta cosa, así que voy a seguir haciéndolo. Tú nunca tendrás el poder. El poder que tenía Jesús sobre el pecado y sobre la carne no era un poder solo porque Él era el Hijo de Dios. Fue que el Espíritu de Dios vino sobre Él y la Biblia dice que no es con fuerza ni con ejército, es con mi Espíritu. Si el Espíritu de Dios, si tú buscas al Espíritu de Dios, Él va a hacer contigo lo mismo que hizo con Jesús. Tú vas a hacer las mismas obras. Quizás esperabas que se te hablara de caminar sobre las aguas, maravilloso. De que los ciegos vean, eso es glorioso. Que los sordos escuchen, que los muertos resuciten. Pero hay cosas primero que hay que derrotar en nuestras vidas. Derrota el pecado en tu vida, porque quien vive en pecado no tiene comunión con Dios.
Derrota el pecado en tu vida. Si Cristo lo hizo, tú lo puedes hacer. Derrota la carne, somete tus pasiones, derrota la carne. Si Cristo lo hizo, tú lo puedes hacer. Él te da la garantía. No se trata de que vas a intentarlo. Yo te animo hoy, no solo vas a intentarlo, tú lo vas a hacer. Tú lo vas a hacer. No se trata de que quizás yo podré, no, tú puedes, te lo garantiza el propio Dios, la propia palabra de Dios te lo garantiza. Si Dios te dio tu palabra, ten la certeza de que vencerás, aleluya. Así que en el nombre de Jesús, hermano, yo te bendigo. Declaro la bendición de Dios sobre tu vida, declaro que tu vida es una vida llena de la presencia de Dios, aleluya. Declaro que este tema te bendice de manera especial, que tu vida es bendecida, que tú te levantas del pecado, que tú rompes los problemas carnales que hay en tu vida. Señor, bendice cada persona que está viendo este video, llénalo de tu poder, de tu gracia, en el nombre poderoso de Jesús. Hermano, quiero hacerte una invitación especial el día 18 de enero. Quiero invitarte al encuentro de líderes y servidores obreros del reino. El 18 de enero en el centro de retiro Capuchinos en Trujillo Alto. Desde el encuentro vale $20. Te esperamos desde las 8 de la mañana. Va a haber desayuno, va a haber almuerzo. Así que date cita allí con nosotros, hermano. Sabes que tú tienes el poder para vencer el pecado y someter la carne. Dios te bendiga.